¿Qué hay? Muy buenas, aquí estamos de nuevo con ustedes. Esto es Top Motor Aragón en 7 Zaragoza Televisión. Siempre les traemos aquí contenidos concernientes al deporte del motor en Aragón y esta semana no va a ser menos. Tuvimos el sábado por la mañana y a mediodía la subida a Borja, ya la clásica subida a Borja, 41 edición me parece que era, ¿verdad, Carlos? 40. Ah, 40 edición. El 40 aniversario y la 23 edición. Bueno, para ello tenemos aquí a un compañero que ha estado varias veces en televisión, Carlos Sanz, que la corrió, la habrás corrido esta vez y alguna vez más seguramente. Tenemos unas imágenes que nos has traído y bueno, esperemos que comentándolo con él sepamos un poco de los intríngulis de lo que es la carrera de montaña. Bueno, yo me acuerdo que hace años, ¿verdad, Carlos? Se corrían en Apiés, en Huesca, se corría también La Muela, se corría en Tosos, Tabuenca, poblaciones aragonesas que había lo que eran las clásicas subidas, ahora se llama campeonato de montaña. Correcto. Este año habéis hecho nada más que 4 pruebas, esta ha sido la última, Sí. Con la cual el piloto castellonense Víctor Manuel Segura con un Peugeot 207 se ha proclamado campeón de Aragón. Y bueno, aquí tuvimos un piloto, como no, Cristian García, que vemos que no se lo ha olvidado conducir. En absoluto. ¿Quién es Cristian García? Explícalo tú. Pues Cristian García es el campeón de España de rallies 2017. Categoría absoluta, además. Top. La categoría absoluta. Con un Mitsubishi Lancer, un Evo 10 R4. Y bueno, ahora ya pues por falta de economía, patrocinios y tal, pues bueno, ha tenido que ceder de eso y ahora pues bueno, se dedica con el aparato que se compró a hacer cositas de algo de montaña, rallies y tal. Corrió con un C3, Grupo 5, ¿no? Correcto, corrió con un Citroën C3, un N5 de Roberto Méndez, que es lo que hay ahora antes de lo que son los Rally 2. Oye, además él ha corrido 2 pruebas y las 2 pruebas que ha corrido las ha ganado, la de Alcalá de la Selva y esta. Sí, correcto, sí, estamos hablando del campeón de España de rallies. O sea... No, pero me refiero a lo que es la subida ahora, campeonato de Aragón de montaña, eran 4 pruebas y solo ha corrido 2 y se ha proclamado, bueno, no ha sido campeón porque el campeón, como hemos dicho, ha sido Víctor Manuel Segura, pero bueno, la verdad es que ha hecho un papel muy bueno. Sí, la constancia, quieras que no, pues con creo que ha quedado cuarto, tengo aquí apuntado, ha quedado cuarto. Participar en todas las pruebas es la constancia lo que te genera conseguir más puntos y al final, aunque no ganes ninguna de las pruebas, pero lo que te hace es... Bueno, tenemos unas imágenes, ¿verdad?, de nuestro técnico Héctor las va poniendo. Háblanos un poco de cómo fue el tema de todo, de los preparativos, la crono, si era difícil, si no era difícil. Había auténticos pepinos, esto que es un Cupra, pues esto. Sí, un Cupra, un TCR. Este fue el que quedó segundo, me parece. Ese quedó segundo, sí. Ese quedó segundo de carrozados y el Scratch. ¿Vale? Citroën AX, GTI. Sí, pero esto es tipo proto como el que tiene también... No. Esto es un tubular, GTI... No. Esto es un GTI... ¿Con motor Citroën? Sí, lo que pasa es que este creo que lleva el motor de un Saxo 16. Creo que es lo que lleva dentro. El GT Turbo de Pablo San Martín también. También fue muy rápido por toda la zona del santuario. Y estos son aparatos ya inalcanzables. O sea, tanto el TCR como el Citroën de Cristian y estos Speedcar y barquetas, esto es no, una de estas barquetas no tuvo un pequeño accidente que rompió una rueda o algo así. Se estrelló en una izquierdas que hay pasado el santuario y el puesto de bomberos, que llamamos que hay a la izquierda. Luego es la izquierda, dijéramos, entre comillas, más complicada, que es la que más se ve y tal. Y se salió recto e impactó contra el guardarraíl. Bueno, ¿y estás tú? Sí, este es el... ¿Corrías con un...? Con el Hyundai Coupé de circuitos. Con el Hyundai Coupé que estoy corriendo el campeonato Aragón de velocidad. Pues lo sacamos aquí para montaña. No es el aparato idóneo, porque con los reglajes que llevamos, suspensión de circuito, ruedas de circuito... Es prácticamente para circuito, ¿no? Sí. ¿Por qué salías haciendo estas S? Por intentar calentar los neumáticos lo máximo posible, porque mi coche en concreto de atrás no coge temperatura ni queriendo. Entonces aquí en la zona del santuario tienes que ir con mucho tiento porque te lo puedes poner de gorro. Entonces, sí, además menudo muro ahí, ¿eh? Sí. La verdad es que hay... Pero bueno, es bonito, ¿eh? Eso de ir entre guardarraíles, muros y tal, la verdad es que está... Hombre, aquí tiene lo que... El daño es el que tú te puedes hacer realmente. Si tú arriesgas mucho, podrías... Pero claro, si quieres ir más tranquilo, o sea, es como... No es como el slalom, pero en fin,
quiero decirte con esto, ahora estáis haciendo las bajadas, ¿verdad? Sí, ahora ya es el tramo neutralizado de bajada. Este es otra vez ahora la ¿Qué tal día os hizo? Muy bueno. Sí. La verdad es que muy bueno, sí, porque además teníamos previsión de que iba a llover por la tarde y eso, pero al final no, nos respetó el tiempo y la verdad es que nos hizo un tiempo fabuloso. Además, aquí hacéis lleno de público y 3 mangas, una de cronos, toma de contacto de cronos. Se hace una de entrenamientos y la otra ya son... Y luego las dos de carrera. Ajá. 31 pilotos que estuvisteis, sí, muy bien, francamente 30, muy bien. 32, vinieron pilotos navarros, vascos. Sí, es que fue, pues bueno, vino hasta Gomis, el de la Alpine 110, que es una institución ya corriendo aquí en Borja, porque viene de Inglaterra el tío ¿Vino a correr de Inglaterra? Sí, sí. A correr aquí a Borja. Y gracias al todo el esfuerzo que ha tenido tanto Paco Arnal como la familia Villaro y tal por volver a recuperar esta subida en cuesta. ¿Quién organizaba qué club o asociación? La tengo en el Cruz Zaragoza, pero pues, de la mano de Carlos Villaro y familia y Francisco Arnal. Bueno, tú quedaste en sexta posición. Sí, sexta posición. Prácticamente el primer coche después de todos estos monstruos. Sí, el primero de los mortales, entre comillas, por decir algo, porque la verdad es que lo de arriba ya son aparatos muy gordos a los cuales no puedes acceder. Si hubiéramos llevado a lo mejor el coche con mejores reglajes, neumático de montaña, calientes y tal, pues a lo mejor podríamos haber estado más cerca. Pero bueno, ya nos conformamos con llevarlo entero a casa también. Sí, volver, eso muchas veces es lo más interesante. Sí, el Alpine amarillo, que me lo has nombrado. Sí, correcto, en la 110. Era una 110 sin más, llevaría una preparación de la leche, bueno, ¿no? Una Alpine 110 es prácticamente un motor de un R12, de un motor R8, ¿no? Pero eso, sí, pero es de la época, es digno de ver por eso, porque es que está conservado de la época y está muy, muy guapo. Oye, ¿cómo se hace la subida? Porque creo que este año incluso la alargaron un poco más. Este año se hizo el tramo de lo que se hacía en el Rally Sprint. O sea, antiguamente la subida terminaba arriba en la recta, una recta larga que hay. Y este año lo que se ha hecho ha sido prolongarla hasta la meta donde se hacía el Rally Sprint. Se ha alargado a 7,6 kilómetros. Y la verdad es que ha estado bien. La verdad, prima también un poquito para los coches con más potencia por el tema de la recta. Pues es una subida muy, muy rápida. ¿También había un Seles? Sí, había un Carcross también. No. Con él sí que pudimos, con el Carcross. Oye, un montón de barquetas, ¿eh? Sí, la verdad es que estuvo jugosa. Estuvo jugosa y muy guapa. Pues nada, Carlos, en principio, pues eso, ya se acabó el campeonato. ¿Ahora qué vais a hacer en circuito? Porque pues yo ahora tengo en septiembre, también, ¿no? En septiembre tengo el fin de semana del 15-16, creo que es, o 16-17, Calafat. Y luego tenemos en noviembre, el último fin de semana de noviembre, Motorland. Y ahí para... A ver. ¿Se recuperan los 500 kilómetros famosos de Motorland? De momento no hay constancia, de ello. ¿Tú recuerdas aquellas carreras? Ojalá se pudiera recuperar. Madre mía. La verdad es que... Venía gente además muy importante. Yo he visto correr pilotos de Fórmula 1 correr esa carrera. Jorge Lorenzo. También, que corrió con Ángel Echegoyen de compañero de equipo. Correcto, sí. Pero no sé, eso ya habría que preguntarle al Automóvil Circuito Guadalupe a ver si lo consiguen recuperar y tal, y si llega a ser viable para volver a traerlo. Hombre, yo creo que cuando muchas veces se emplean los fondos públicos y se emplean bien, pues este tipo de cosas son interesantes que se hagan también, ¿no? Para promocionar. Sí, está claro. O sea, porque si no, en esas fechas ya no hay nada prácticamente. Ahora ya a partir de noviembre, es que además, aparte el circuito ya, pues hasta para nosotros la última que vamos a correr en noviembre, ya nos van a bajar un montón las temperaturas y a la hora de la conducción y tal, coger en temperatura los neumáticos y tal es más complicado. O sea, es que... Oye, me comentabas antes fuera del micrófono, ¿estuviste en Nürburgring, puede ser? Sí, correcto. Fui a las 24 horas en Nürburgring. Corría Guillermo, ¿no? Guillermo Aso. Iba a correr a Guillermo Aso. ¿Cómo fue? Pues muy bien. La verdad es que quedaron sextos de categoría y primeros de amateur a nivel de allí. Y muy bien, la verdad es que corrieron con un Porsche, un 718, con Álvaro Fontes, otro piloto español, también un gentleman. Y la verdad es que muy contentos. 24 horas ahí rodando y tal. ¿Cómo va a llevar el proyecto este que quiere preparar las 24 horas de Le Mans?
Pues ahí está, a expensas de a ver si hay algún patrocinador por ahí que quiera mojarse un poco también, porque claro, es que todo esto es mucho dineral, entonces claro, tienes que estar jugando... La inscripción costará un dineral. Desconozco lo que... Y luego yo pienso también que te hará falta presentar un informe con todo tu desarrollo curricular de carreras, porque aquí lo que no te va a dejar, tú porque tengas dinero escasamente, entrar, digo, no, eso no. Está claro, eso seguridad, es como en Urbur. En Urbur tienes que correr antes de unas carreras para entrar en unos tiempos determinados para que te den el permiso para poder pilotar en Urbur. Te da igual que tengas la licencia nacional, internacional, no vale. Tiene que ser un permiso específico para poder pilotar ahí en Urbur las 24 horas. ¿Lo hizo Podium una vez en una edición anterior? Hace 4 o 5 años tuvimos, que fue la primera vez que corrió un equipo enteramente español. Fueron 4 pilotos españoles, Álvaro Fontes, Guillermo y 2 más. Corrieron con un BMW, un 240. Volvieron a repetir el año pasado y este año es la tercera participación que hacen. Pues muy bien. Muy bien. Gracias por tu presencia aquí en nuestros estudios, Carlos Sanz. Por la invitación. Estamos a tu disposición. 7 Zaragoza Televisión, ¿de acuerdo? Muy bien, muchas gracias. Venga, un saludo. Pues muy bien, aquí estamos de nuevo con ustedes. Estamos con las futuras promesas del motocross en Aragón, cómo no. Hemos tenido que esperar estas fechas porque son épocas de calendario escolar y durante el curso es muy difícil pues que todos estos muchachos, todos estos muchachotes, grandes pilotos que serán, pues que nos vengan a los estudios, ¿no? Y por una parte pues tenemos a mi izquierda, tenemos a 2 hermanos, tenemos Simón, ¿qué tal? Bien. ¿Cuántos años tienes? 3. ¿3 años tienes solo? Sí. Bueno, 3. está su hermano aquí, Gaspar. ¿Tú qué años tienes? 6. 6. ¿Y qué tal todo? ¿La moto? ¿Te gusta ir en moto? Sí. Sí. Bueno, estamos con Juan también. ¿Qué años tienes? 6, pero voy a cumplir 7. ¿Pronto? Muy bien. ¿Y Lucía, qué tienes? Igual que Juan. Ah, también. Los cumples también pronto, ¿no? ¿Sois mellizos? Sí, son bueno. 6. Bueno, y aquí pues vamos a intentar hacer un pequeño programa y hablar de los gustos de estos pilotos aragoneses que seguramente el día de mañana pues nos darán grandes alegrías. Oye, Simón, ¿tú qué moto tienes? ¿Qué marca? ¿Sabes la marca? Que te lo diga tu hermano. Una Pigui. Una Pigui tiene. Sí. ¿Y qué tal? Bien. Oye, ¿Qué? las carreras. ¿Le gustan las carreras a Simón? Sí, muchísimo. Sí. Pero aún no corre carreras. Aún no. ¿Tú sí? Sí. Bueno, ¿qué carreras has corrido este año? Yo de Aragón. Hola. De Cataluña. ¿De Cataluña? Sí. Eso. Simón, déjanos un poquito el micrófono, cariño, bájalo, que si no, luego no se oirá tu hermano. Bueno. Juan, ¿tú también has corrido campeonato de Aragón? ¿Alguno más? Bueno. ¿Sales a correr alguna vez fuera de Zaragoza? Sí. ¿A dónde has ido a correr? No me acuerdo muy bien. Bueno, ¿qué moto tienes para correr? Una de marchas y otra de... ¿Te ya vas con una moto de marchas tú? ¿Sí? No. Bueno, Lucía, Y... ¿tú también has corrido? Sí. ¿Dónde has corrido? ¿Aquí en Aragón? En el mismo sitio, creo. Vale. ¿Habéis corrido en Monzón? Yo os vi correr en Monzón. Ya. ¿Sí? ¿Qué tal el circuito de Monzón? Bien. Había barro aquel día, ¿eh? Ya. Sí. Bueno, Gaspar, ¿qué tiempo llevas corriendo en moto? ¿Cuánto tiempo hace que vas con la moto tú? ¿Un año, 2 años? Ya se le ha quitado el micrófono. No, tú no, tranquilo. 3. 3 años ya. ¿Y tienes ahora cuántos? ¿Cuántos años 6. tienes? Oh, llevas ya la mitad de tu vida, madre de Dios. Bueno, de los pilotos así aragoneses, un piloto que te guste, ¿quién? A ver. Jorge Prado. Jorge Prado. Hombre, ese es gallego, pero es bueno, ¿a que sí que es bueno? A mí también me gusta Jorge Prado. ¿A ti también te gusta Jorge Prado? A mí también. Pues sabes que le hicimos una entrevista aquí hace años, cuando tenía 12 años. Sí. Es bueno. ¿Algún piloto más, Lucía?
¿Aragoneses? ¿No te gusta alguno aragonés? A mí solo me gusta uno que tiene una KTM, Uno que tiene una gata. que es de enduro. De enduro, madre mía. Madre mía. Ya, pero... Bueno, ¿y qué más te gusta? A ver, Aspar, vamos a intentar centrarnos un poco y nos estamos despistando la conversación. Aparte de ir en moto, ¿haces algún deporte? Sí, muchísimos. ¿Haces fútbol, por ejemplo? Sí, eso sí. Y también he hecho trial, que ya he terminado el curso. Yo creo que las bicis, yo creo que también. Y también... Y también bicis de monte. He empezado ese curso y ya está. Bueno, ¿y tú, Juan? ¿Qué deporte haces aparte del motocross? BMX ¿Sí? y antes hacía baloncesto, pero se ha terminado el curso. ¿De qué jugar de baloncesto? No De la puesto. muela. Ah, sois de la muela vosotros. Sí. Sí, yo. Y en la escuela jugamos. ¿Sí? El equipo se llamaba Escuela. Muy bien. Lucía, ¿tú qué deporte has hecho también aparte del motocross? Baloncesto Sí. y patinaje. Ah. Y BMX, ¿El patinaje en línea o de 4 ruedas? de 4. También he hecho inventores. ¿Inventores? ¿Y qué has inventado, Juan? Un robot, un circuito eléctrico de luz y ponemos un vaso con agua y echamos una pastilla y luego ¿Explota? No. Sí, Como un volcán. como un volcán. Ah, qué bien, madre mía. ¿Y eso lo has visto en el colegio? No, en inventores, en una extraescolar. Ay, bueno, en extraescolar. Gaspar, ¿tú también vas a la muela al colegio? Sí, ¿A qué pero el curso vas? colegio está en Zaragoza. ¿A qué está en Zaragoza? ¿A qué curso vas? A primero de primaria. A primero de primaria. Y voy a pasar de segundo ya, Sí, claro. porque como tiene- Juan. Ajá. ¿Y qué tal el cole? ¿Bien? Sí, muy bien. ¿Os mandan muchos deberes para casa? Muchísimos. Sí. ¿Y no querrías tú que te mandaran deberes? ¿o qué? No. Pero hay que trabajar y Sí, eso estudiar. es verdad. A ver, tú, Juan, en el curso me has dicho que haces inventos, pero aparte, ¿qué curso llevas? ¿Primero de primaria? ¿Segundo? Ya voy a pasar a segundo. Vais a pasar al segundo. Como yo. Bueno, Lucía también, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama tu profesor? ¿O tu profesora en la muela? Cuando iba primero, Sí, Marta. Marta. ¿Y el tuyo, Lucía? También Marta. Vamos juntos ¿Vais a la a misma clase. clase también? Sí, ¿Es muy grande el colegio de la muela? Sí. Sí. bastante. Bueno, madre mía. ¿Tú a qué colegio vas de Zaragoza, Gaspar? A marianistas, ¿A los que están junto al canal o a los que están en Miguel Servet? juntos de Alcanar. Ah, junto al canal. Muy bien. Es un colegio muy grande, ¿eh, Marianistas? Sí, es gigante. Bueno, hay unas pistas de deporte tremendas. Sí. Yo tengo una pista de peonzas, una pista de fútbol y una pista de baloncesto. Bueno, ¿qué tal se presentan las vacaciones? Simón, ¿vais a algún sitio de vacaciones? Que lo diga tu hermano, a ver, Gaspar. ¿Vais a algún sitio de vacaciones? Sí, a la playa. A la playa. ¿A dónde? ¿A qué playa? No me acuerdo. Bueno, venga. Entonces, aparte de todo esto, tú me has dicho que hacías Moto. moto. Oye, ¿y solo haces asfalto o haces también algo de... Deja, Simón. Simón, tienes que portarte bien, que si no luego el abuelo te echará la bronca. Se lo diré a tu abuelo Juan, ¿eh? Bueno. ¿No has hecho moto de asfalto? No, solo has hecho trial, me has dicho, y motocross y bici, ¿no? Bueno. Vete con Andrés, Simón, vete con Andrés, cariño. Pásate un poco con Andrés. No quiere. Bueno. ¿Y tú qué tal, pues? A ver, Bien. ¿las vacaciones cómo se presentan? ¿Habéis aprobado todo? Aún no. ¿Aún no has aprobado todo? Bueno, Sí. 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 Que, pues, lo habéis terminado ya. Ya, Claro. sí. Bueno, ¿vais a algún sitio de vacaciones? Sí. ¿A dónde vais a ir? A muchos ¿A sitios. muchos sitios? ¿A dónde os gustaría ir? A ver. A Peñíscola. Ajá. ¿Y a ti, Lucía? algún camping.
¿Algún camping vais a ir? Muy bien. ¿Tú, Juan? ¿Cómo que Juan? Ah, ¿quién se llama en tu casa Juan? ¿Tu abuelo Mi cómo se llama? abuelo y mi tío. ¿Y tu abuelo Juan qué hacía antes? Moto. Hacía carreras de moto, que yo lo he visto correr. Y organizaba. Sí. Hola. Bueno, oye, en tu casa, Juan y Lucía. ¿cómo os ha venido la afición a las motos? Bien. ¿Eh? ¿Pero a tu padre le gustaban las motos? Sí. ¿Eh? ¿Sí? Lucía, ¿te aburres un poco, cariño? ¿Te aburres un poquitín? ¿Os gusta la televisión? Sí. ¿Y tú, Gaspar, te gusta la televisión? Sí. Sí. ¿Vendrás más veces si te llamamos? Sí. Bueno, este año que has hecho campeonato de, me has dicho, has corrido aquí en Aragón, Cataluña, ¿dónde has corrido? Bien. En Aragón y Cataluña. ¿Qué tal las carreras? Bien. Bueno, ¿cómo vas? ¿Llegas primero, segundo, tercero? ¿Cómo vas? Segundo. Sí. ¿Y quién llega primero? Eso ya no lo sé. Bueno, y Juan y Lucía, ¿vosotros también? Sí. ¿Os gusta, dijéramos, correr en Aragón, pero habéis salido a correr fuera también alguna vez, ¿no? ¿Alguna carrera habéis hecho? ¿Y qué tal? ¿Bien? Bien. Sí. Pues nada, ¿el año que viene también seguiréis con las motos? Sí. Sí. Tú, Gaspar, ¿quién es tu profesor con las motos de motocross? Andrés. ¿Andrés qué más? ¿Andrés Bernadaus? Sí. ¿Es buen profesor? Sí. Sabes mucho, ¿eh? ¿Tú qué opinas de Andrés? ¿También es buen profesor? Sí. ¿Qué es lo que os enseña? ¿A saltar, a ir a derrapar? No, nos enseña a levantar la moto, a ponernos de pie y... Bueno, Lucía, ¿tú qué opinas también de Andrés? Que es bueno. ¿Es bueno, buen profesor? Sí, seguro. Bueno, ¿a ti qué más te gusta, Lucía, ir cuando vas con la moto? ¿Saltas un poquito con la moto ya? Sí. Sí. ¿Qué moto tienes, me has dicho? Una KTM. Una KTM, es buena marca KTM, ¿eh? Bueno, pues aquí de momento lo dejamos con alguna pequeña incidencia. Ya ahora pasamos a entrevistar al segundo grupo de muchachos que también han corrido campeonato de Aragón, y tienen buenas puntuaciones y algún campeonato también a nivel nacional. Muchas gracias, seguimos dentro de un momento. Muy bien, pues aquí estamos con la segunda sección del motocross Peques, aquí en Aragón. Como no, tenemos una parte a Aiden Bernadaus. ¿Qué tal, Aiden? Bien. ¿Eh? ¿De qué pueblo eres de? Épila. Épila. Hay mucha afición al motocross en Épila, ¿verdad que sí? Sí. Venga. A mi derecha está Enzo Cuartero. ¿Qué tal? Bien. ¿Qué vas a hacer este verano, Enzo? Yo irme a la playa y entrenar. Entrenar. Y luego a su lado está Eric Black. ¿Qué tal? Muy bien, Tú eres de Pinseque, me has dicho, ¿no? correcto. ¿Qué tal va todo? ¿Por ahí, por Pinseque hay buen ambiente? Muy bueno. Sí. ¿Cuándo son las fiestas? Ya fueron y ahora otra vez en agosto. En agosto tenéis fiestas. Muy bien. Bueno, empezamos ahí con Aiden. Aiden, tú has sido campeón de Aragón. Fuiste el año pasado, me parece, de categoría de los peques. ¿Y este año qué tal? Bien. ¿Eh? ¿Con qué moto corres, Aiden? Con una 50. ¿Con una 50? ¿Eh? Oye, ¿qué años tienes a todo esto? 6. 6 años. Sí, me parece que... A ver, haz así con los dientes. Sí, por los dientes más o menos ya a los 6 años empiezan a caer ya las palas. Bueno, ¿y qué tal? ¿Te gusta la moto? ¿Te gusta el motocross? Sí, ¿verdad? Bien. ¿Quién es tu profesor? Antes era Melania, pero como estaba embarazada, ahora era Maite, que vivía en Fraga. Joder, ¿y de Fraga va a Épila a dar clase? Madre mía. Oye, ¿qué curso llevas a todo esto? A tercero infantil le voy a pasar a primero de primaria. Sí. ¿Es muy grande el colegio que tenéis en Épila? ¿Y el patio? ¿También es grande? Sí. Un poco viejo el patio, me parece que sí. Yo, cuando paso por ahí, un poco ya... ¿eh? Sí. ¿Has terminado bien los estudios? Sí. Eres papiro, ¿verdad que sí? Sí. Bueno, Enzo, ¿qué tal por Pedrola? ¿Hay buen ambiente? Sí. Sí. ¿Hay piscinas en Pedrola? Sí. ¿Vais a ir a la piscina? ¿Vas alguna vez? Claro, todos los días. Jolines, qué suerte tú. Bueno, ¿qué años tienes, Enzo, tú? Yo 7. 7. ¿Y qué has hecho ahora? ¿Qué curso? ¿Primero de primaria ya? Yo ahora voy a segunda de primaria para tercero. Ah, muy bien. Vas muy bien con el curso, pues. Sí. Sí.
¿Y de moto qué tal? ¿Qué moto tienes tú? Yo una KTM 50 y una 65 KTM. ¿Alguna de marchas ya? Sí, de 6. ¿De 6? ¿6 marchas o 6? 6 marchas, 6 marchas. Sí. ¿Y te da tiempo de meterlas todas en un circuito de Sí. motocross? Sí. Bueno. Eric Blas, tú eres de Pinseque. Me has dicho que serán las fiestas en agosto. ¿Cuándo son? ¿Con la Virgen de Agosto más o menos? Por ¿Para ahí, 15 o sí. así, más o menos? Sí. ¿Tú corres con una? Con una KTM 85. Tú eres ya un poquito más mayor que estos, ¿no? ¿También entrenas con ellos ahí alguna vez? Sí, de los jueves. Todos los jueves entrenáis. Muy bien. ¿Y qué tal? Vamos, el cole, ¿qué tal? Bien, Sí, seguro. segurísimo. Pues tú ya llevas un curso. ¿Tú qué llevarás? ¿Qué años tienes, me has dicho? 14, paso a tercero de eso. Tu tercero de eso ya es un nivelazo, ¿eh? Jo, vaya diferencia. Muy bien. ¿Y qué tal por Pinseca todo esto? Muy bien. Sí. ¿También tendréis alguna zona de ocio para juntaros a la gente joven? Sí. ¿Algún parque bonito o algo tenéis? Sí, muy tranquilo todo. En Pinseca estuve en Adello y tenéis ahí una zona arbolada muy guapa junto a las piscinas que está muy bien, ¿eh? Muy bien. Bueno, Aiden, ¿a quién se le ocurre venir a la televisión, verdad que sí? Sí, ¿Te gusta? sí, Bueno, tú ya has estado hoy una vez, ¿no? ¿Te acuerdas cuando estuviste? sí. ¿Cuántos años tenías? 5. Ah, bueno, ahora ya te vemos que estás ya más asentado, estás más puesto, ¿eh? Bueno, ¿y ahora qué vas a hacer próximamente? ¿Vas a correr carreras ya fuera de Aragón? ¿En Almería, en Valladolid vas a correr también? ¿Sí? ¿Te gusta el motocross? Sí. ¿Y solo hacer motocross o haces también alguna cosa más? ¿Haces también algo de bicicleta, algo de fútbol? Todos los viernes hago fútbol. Ajá. Claro, con los compañeros del colegio jugarás a fútbol, ¿verdad que sí? Sí, pero no con todos. Hombre, con todos no, porque son muchos. ¿Eh? Bueno, ¿a qué te gusta también el fútbol? Sí. Claro, hombre, hay que hacer varios deportes. ¿Y tú, Enzo? Yo hago fútbol y atletismo. ¿Atletismo? ¿Qué prueba haces? ¿De momento haces multiprueba, varias cosas, ¿no? Sí. Sí. ¿Qué más te gusta del atletismo? A mí el fútbol y Sí, la pero del moto. atletismo, ¿qué prueba te gusta la que más? La de correr. La velocidad, los 100. Yo corro mucho. Sí, con la moto. Y con la moto y sin con la los moto. pies. Ah, con los pies. De mi clase es el que más corro. Sí. Hace poco fue el campeonato del mundo, no, de Europa de atletismo. ¿Lo viste? ¿Viste alguna prueba? No. ¿No? Estuvo bien, ¿no? Bueno. ¿Y tú, Eric? ¿Haces algún deporte más aparte de motocross? Como tal no, pero hago mucha bici, Sí. correr por casa. ¿Correr por casa? ¿Te corren? No, salgo Ah. a correr Ah, sales a y correr. con la bici mucho. También ahí a las piscinas, me imagino, Sí, también. con los amigos, todo ahí, no, me imagino, ¿no? ¿Cómo ¿Tienes peña ahí en Pinseque? Sí. No, sí, tenemos ahí un grupo de amigos, una pequeña peña. Que vais en bici por ahí por el pueblo y demás. Sí, Oye, ¿qué opinas tú que eres mayor? ¿Qué opinas de los patinetes eléctricos, a todo esto? pues yo, ningún problema. ¿Por qué? Estoy de acuerdo con ellos. Sí. A veces se abusa de los patinetes eléctricos. Pero hay que ir con muchísimo cuidado. Sí, con cabeza. Y, hombre, y con casco. Aiden, tu patinete aún no te dejan ir en patinete eléctrico, ¿verdad que no? No. Yo tengo uno, pero se me ha roto el freno. ¿Se te ha roto el freno? Pues hoy hay que arreglarlo, ¿o qué? Sí. ¿Te lo arreglará tu padre, que es un buen mecánico? No, mi tío. ¿Tu tío te lo va a arreglar? Sí. Bueno. ¿Quién es tu tío a todo esto? Iván. Iván, sí, hombre, también corre motocross, sí. Sí, claro. Venga. Bueno, aparte, ¿tienes algún piloto que te guste a ti el motocross, así a nivel mundial o a nivel español? Prado. Prado es muy bueno, ¿eh? Ya es campeón del mundo 2 o 3 veces. ¿Sí? ¿Tú lo ves correr alguna vez cuando corren, que echan las carreras de teledeporte? ¿Lo ves alguna vez correr? ¿Te pone tu padre alguna película de él, alguna cinta o algo? Sí. ¿Sí? Es muy bueno Jorge Prado, ¿eh? Sí. Bueno, tú entiendes también mucho de motocross, que lo sé yo, Enzo. Sí. ¿Quién te gusta más aparte de Jorge Prado? Jorge Prado y Degan. Sí. Degan. ¿Sí? ¿Con qué moto corren? Degan con una Yamaha y Prado con una Kawasaki. Sí. Muy bien. Tú, Eric, a nivel del panorama aragonés, ¿qué piloto te gusta ver? Hay pilotos muy buenos en Aragón, ¿eh? Sí, hay muy buenos. A ver, de los mayores o los que corren en MX1, ¿a quién admiras un poco tú? Los panzanos son muy buenos. Los panzanos son muy buenos, los dos, ¿eh? Bueno, el mayor se va ahora a correr, se va a hacer un
de Erasmus a Bulgaria o Hungría, me dijo que se va, ¿no? Va a estar una temporada que no va a estar corriendo por aquí. Samuel también, el pequeño, es bueno, ¿verdad que sí? Sí. Muy Los bien. dos son muy buenos. Entrenan mucho, ¿eh? La clave es entrenar mucho, ser consciente, tú tienes que tener facultades, pero hay que entrenar mucho y meter horas y ya está todo, ¿eh? Y con la 65. Con las 65. ¿Tú entrenas ya con las 65? Sí, ¿Sí? sí, Con marchas y todo ya. sí. Pero tú no corres en categoría aún. No, los martes con la 65 y los jueves con la 50. Bueno, Aiden, tú me has dicho que los Reyes te van a traer una 65 también. Ya la tengo. Ya la tienes, ya te la han traído los Reyes. Un año baja. ¿Y qué tal? ¿Bien? Bueno, ¿cuándo vas a empezar a entrenar con ella ya? ¿Empezarás El pronto? jueves. El jueves ya empiezas a entrenar. Bien. Bueno. ¿Tú, Eric, corres con una 85, me dices? Sí. ¿El año que viene sigues con la misma categoría o cambias? A 125. ¿Pasas ya a sub-18 o algo? Sí. Pero ahí también hay nivel, ¿eh? ¿Quién ha ganado este año el Campeonato de Aragón? ¿No lo está ganando? Creo que Helio. Elio Sí. Lorente, me parece que es verdad. Que corre con una Husqvarna, puede ser, Sí. una moto así blanca amarilla. Bueno, pues este año tienes que terminar. ¿Cómo va a ser el campeonato? En el top 10. Sí. Bueno, también tenemos ahí, en 85 está Carlos Lorente. Lorente, que va el primero, me parece ahora. También están Jorge Croci, también, ¿verdad? Sí, Lucas. Lucas Croci y su hermana Julieta también corre también, ¿no? Aiden, ¿qué tal todo? ¿Bien? Sí. ¿Hay buen ambiente en Épila? Sí. Sí. Oye, ¿a qué os dedicáis? ¿Le ayudas a tu padre en casa? Sí. ¿También vas a ayudarle a la granja un poco? Algunos días. Algunos días, hombre, claro que sí. No, es que todos los días tienes que descansar, que el colegio y el motocross ha sido muy duro, ¿verdad que sí? Sí. El colegio era aburrido. ¿El colegio es aburrido? Sí. Hombre, no fastidies. Sí, el colegio Tienes era que, aburrido. pues antes te quedan unos días aún. Unos días, no años. Años. Bueno, ¿y qué más os iba a preguntar? Ya os he preguntado por el deporte, por los colegios, por las notas, por todo. No se me ocurre. ¿Tú qué me preguntarías a mí? ¿Cuántos años tienes? Bueno, ya empezamos. No, pregúntame otra cosa. ¿Tengo moto? Sí, tengo moto. Una de motocross, una Suzuki, una RM2,5 muy guapa. ¿Qué de número 400. llevas? ¿Qué número llevas? Yo corría motocross hace muchos años, ahora ya no llevo ningún número. ¿Te has quedado alguna vez primero en, en algún campeonato? No, porque corría pocas pruebas. Enzo corría pocas pruebas. Pero bueno, me gusta mucho el tema del motocross y lo he seguido desde hace mucho tiempo. ¿Bien? ¿Tú, Aiden? ¿Estás muy callado o qué? No. No. Tú corres, has corrido con Enzo alguna vez, me parece, ¿verdad? Muchas. Muchas veces. Enzo es muy bueno también corriendo, ¿eh? Sí. Bueno, el año que viene correréis juntos. Sí. Sí, correréis el año que viene alguna prueba juntos. Yo creo que sí, ¿verdad? Muchas. ¿En qué categoría correráis? En el En 65. ¿En 65 ya? Sí. El año que viene ya ¿Os 61. dejan correr ya a vuestra edad? Sí, ahora sí. Sí. Bueno, Eric, tú eres una persona ya sentada, mayor, te veo ahí muy bien, no te pones nervioso por nada, frío, calculador, como tiene que ser. Oye, cuando corres carreras de motocross, ¿qué sientes? ¿Cómo te pones nervioso, intranquilo? ¿Cómo te relajas? ¿Te pueden los nervios y en alguna curva te sales por ahí? ¿Cómo vas? Dime. Sí, hay veces que cuando ya estás ahí justamente en la parrilla, ahí te entran muchos nervios. Pero una vez que iniciáis la prueba ya creo que ya Pero sí, luego ya se te va. se te van los nervios, ¿verdad que sí? ¿Qué circuito te gusta más de Aragón, Eric? Me gusta mucho el de Tier, el de Quinto. Sí. El de Tierro va que es muy largo, es muy grande ese circuito, ¿eh? Uf, madre mía. La parte del monte que sube y baja es un poco complicada, ¿no? ¿Verdad que sí? Pues está chula. ¿Te gusta? Bueno, tú con tu moto ya saltarás bien y harás cosas, ¿verdad que sí? Bueno. ¿Haces en la meseta esta que está cerca de la meta, saltas mucho? Sí, ¿Te gusta saltar? sí. Bueno. ¿Qué moto te gustaría tener? A ver, imagínate que te dice tu padre, te voy a comprar una moto, ¿qué moto te gustaría tener? A ver. Es que de la KTM 125. Sí. Bueno, a ver si el año que viene, si Dios quiere, nos la echan los Reyes o nos la echa Papá Noel, ¿vale? O él. Sí. Vale, muchas esperas, pero bueno, todo se andará poco a poco. Enzo, ¿Qué?
¿Estás bien, no? Te veo muy tranquilo también, ¿eh? No, yo no estoy tan ¿Estás tranquilo tranquilo? nunca. ¿Tú lo ves tranquilo, Aiden, o no lo ves tranquilo? ¿A que lo ves tranquilo? Sí. Claro, hombre. Yo nunca estoy tranquilo. Nunca estás tranquilo. Bueno. ¿También te pones nervioso cuando corres con la moto? Solo en la salida. Solo en la salida, luego ya no, ¿verdad que sí? Cuando cae la parrilla me hacen los nervios, pum, y se me van. Se te van ya. Muy bien. ¿Y tú, Aiden? Bien, por lo general yo te veo ya... Has corrido muchas carreras, ¿verdad que sí? Sí. ¿Cuánto tiempo llevas corriendo carreras de motocross? 2-1. 2 años ya. 2 años, yo creo que 2 años. Este por lo menos es el segundo seguro. ¿Y tú, Enzo? Yo carreras desde los 4. La primera carrera con 4 años, sexto. Sí, está bien. ¿Tú, Eric Vlad, a qué hora empezaste a correr en moto? La ¿A qué temporada... edad? Empecé la pasada final y esta la llevo entera. ¿Te gusta el motocross? Sí, sí. Más que el asfalto. ¿El qué? Más que el asfalto, más que la Claro, moto de... sí. Yo creo que es un poco más divertido, ¿verdad que sí? El tema del Sí. motocross y también más emocionante, las curvas, los derrapajes, los saltos, ¿eh? Sí. Te lo pasas mejor. Más divertido. Y también un poquito menos arriesgado porque Sí. puedes caerte, pero siempre los golpes son más suaves, ¿no? Sí. Es que hay una caída, es fuerte. Enzo, pues nada, Aiden y Eiden, muchas gracias por venir, ¿eh? Ha sido un placer como siempre. Esperemos que cuando seáis un poquito más mayores, ¿vendréis a la televisión si os invitamos? Sí. ¿Eh? Sí. Cuando tengáis los años de Eric, ¿vendréis? Y más. ¿Y más? Sí, hombre, claro que sí. ¿Tú, Eric, has estado a gusto? ¿Verdad Yo que sí. Sí, hombre, sí. Venga, pues con esto ha sido un placer. Aquí tenemos al futuro de lo que es el motocross, como no, en Aragón. Por una parte, Aiden Bernardaus, de Castellví al Galgo ya. Por otra parte, Enzo Cuartero también, tu padre, gran piloto de motocross. Y Eric Vlad, ¿en tu familia había algún piloto de motocross? No. ¿No? Pero bueno, ahí estás tú, ¿verdad que sí? Claro. Venga. Pues esperemos que con esto les haya servido, se haya entretenido y bueno, hayamos disfrutado de esta disertación tan entretenida con estos muchachos. Muchas gracias. Pues muy bien, después de estas entrevistas tan lustrosas con lo mejor del motocross futuro aragonés, ahora pasamos a darles unos buenos consejos. Es fácil que en estas fechas de verano pues cojamos una bicicleta o incluso yendo con nuestro coche veamos a muchos ciclistas. Bueno, pues que sepan que hay unas normas, como no, para respetarlas y que hay que estar un poco, pues lógicamente al cabo de la calle de ellas. Y para ello tenemos unos consejos de Centro Zaragoza que se lo pasamos a mostrar, esperemos que les guste. Centro Zaragoza es consciente de la cantidad de accidentes sufridos por los ciclistas. Por este motivo, vamos a dedicar este vídeo a explicar en qué consisten las rutas seguras ciclistas señalizadas por el Ministerio del Interior. Dado el incremento de accidentes en los que han fallecido ciclistas, la DGT ha llevado a cabo distintas medidas, entre las que se encuentran señalizar 56 rutas seguras para ciclistas y en un futuro 49 rutas más, con el objetivo de reducir la siniestralidad de este colectivo, delimitando unos trayectos donde se protegerá de forma sensible a los ciclistas que por allí circulen, dándoles absoluta prioridad frente a otros vehículos que estén presentes en esas mismas vías. Nos hemos desplazado a uno de estos tramos. ¿En qué consiste? Son vías de doble sentido, en los que no puede haber una alta intensidad de tráfico, no puede tener puntos negros y no pueden ser tramos de concentración de accidentes, y además debe estar en un buen estado de conservación. Los técnicos se fijarán especialmente en el estado de los arcenes. Si estos están pavimentados, la longitud de la ruta podrá alcanzar hasta los 25 kilómetros, y si no lo están, su longitud se reducirá a 15 kilómetros. La velocidad máxima para dichas rutas se limitará a 80 kilómetros por hora cuando el arcén esté pavimentado y tenga un ancho igual o mayor a 1,5 metros. Si no es así, la limitación se fijará en 70 o 60 kilómetros hora. ¿Cómo saber cuándo hay que cumplir estas limitaciones de velocidad? Al principio y al final de cada tramo habrá una señalización indicando el nuevo límite de velocidad de ese mismo tramo. ¿Cuándo hay que cumplir la limitación de velocidad? Es decir, el horario y los días en los que se aplica, por norma general, sábados, domingos y festivos por la mañana, y la longitud de dicha ruta. Esta normativa podrá regir todo el año o solamente durante un periodo concreto.
cuando más tráfico de ciclistas haya. Esta información está complementada con una señal triangular que alerta de la presencia de ciclistas y un recordatorio para que tanto los conductores de vehículos como los usuarios de bicicletas mantengan una distancia de seguridad de al menos 1,5 metros. Hay que recordar que en una carretera con marca vial continua está permitido pisar la línea continua e invadir el carril contrario para adelantar a un ciclista o grupo de ciclistas, siempre y cuando el carril contrario esté libre y haya visibilidad suficiente. La separación lateral establecida también hay que mantenerla cuando se realiza el adelantamiento si hay dos ciclistas en paralelo. Esta separación debe de ser de 1,5 metros desde el ciclista que esté a la izquierda de los dos. La Dirección General de Tráfico va a crear en cada provincia española entre 3 y 4 rutas seguras para ciclistas, donde los fines de semana por la mañana se reducirá la velocidad de la vía en 20 km/h y se intensificarán los controles de alcoholemia y droga los domingos por la mañana. Una vez se determinen esas rutas, se centralizarán en ellas las labores de prevención y vigilancia, con la presencia de personal de tráfico de la Guardia Civil, de helicópteros de la DGT que controlarán la velocidad y de policías locales a los que la DGT proporcionará kits de control de alcohol y de drogas. Si se desea consultar dónde se ubican dichas rutas, se puede visitar la página web de la Dirección General de Tráfico. La DGT dispone de una nueva aplicación móvil llamada Comoviti. Esta aplicación advierte al conductor mediante avisos de voz sobre la cercanía de ciclistas o peatones en la vía para que adopte las precauciones necesarias. La aplicación es intuitiva, anónima y gratuita para los sistemas operativos más comunes. Como les he dicho, esperemos que les hayan gustado estos consejos. Son normas que hay que tener en cuenta y es muy importante para ello, para el bien de la circulación, ¿no? Y ahora ya pasamos al apartado histórico. Tenemos, como no, siempre les presentamos en el último momento 8 o 9 minutos de algo, un vehículo histórico español, cómo no. Para ello nada más y nada menos que el SEAT 850 de nuestro querido amigo Rubén Cebollero, que ya ha participado con nosotros alguna vez y nos va a explicar, pues eso, las delicias de este Super 850 especial que tienen desde hace 15 años. Es un coche, es el segundo o tercer coche que fabricó SEAT. Primero empezó haciendo el 1400, luego fue el SEAT 600 y luego en el 64 ya presentaron en el Salón de Barcelona el SEAT 850 que se fabricó en multitud de versiones. Esperemos que les guste y disfruten de estas imágenes. Gracias. Estamos con Rubén Cebollero, notisario de los 850, SEAT 850. ¿Hace mucho tiempo lo tiene Rubén? Pues este coche lo tendremos aproximadamente hace unos 18 años más o menos. 850, su historia comienza en 1964, cuando se presenta en el Salón del Automóvil de Barcelona. Pero hasta 1966 no se empezaba a producir en serie. ¿Qué viajes haces con este coche? ¿Sales mucho? ¿Sales poco? Un coche complicado para viajar, ¿eh? Sí, porque es bastante estrecho, entonces la manera de conducirlo sí que te molesta un poco lo que es el embrague con los pies y eso, pero bueno, salimos los domingos a una vueltecilla, por ciudad se puede ir muy, muy tranquilo y por carretera viajes muy cortos. Si hablamos de potencia, 37 caballos tiene, ¿eh? Sí, la verdad que potencia no... No podemos hacer mucha cosa con 37 caballos, ¿no? No, poquito, la verdad que puedes ir a unos 70, 80 como mucho, no sueles correr mucho más. Hombre, en bajada todo corre, la verdad. Estamos hablando del SEAT 850, motor trasero, ¿verdad? Sí, así es. 843 centímetros cúbicos, como decíamos, con 37 caballos. Bueno, velocidad máxima que podéis alcanzar vosotros, Rubén, más o menos. De normalmente unos 70, 80 kilómetros como mucho. Si quieres bajada puedes coger un poquito más, pero no, es más que suficiente para este coche porque ya empieza todo a temblar un poquito también. Bueno, pues ya el coche que llevaba la definitivamente en el 13, porque el 600 los primeros venían con una 13. Este ya venía con una 13, rueda de 4,5 pulgadas, que estaba francamente bien. Sí, solemos ir algún domingo, te puedes ir a un pueblo cercano o por la ciudad, se disfruta bastante, sobre todo a la hora de aparcar
puedes aparcar en cualquier tipo de parking del centro, estos pequeñitos que hay que ya no se cabe. Y bueno, para un paseo está muy divertido. 850 especial. Este modelo llevaba ya carburador de doble cuerpo. Llevaba ya, en vez de 37 caballos, más de 40 caballos. Está francamente bien, Ya, lo que tú decías, la velocidad ya casi os podéis acercar a 100 sin ningún problema. No pesaba mucho, 700 y pico kilos escasamente, Estaba francamente en su peso. Y entonces, claro, con esta poquita potencia, también el consumo no era muy grande, ¿verdad? No, el consumo es bastante mínimo. Incluso hoy en día llenar el depósito, no sé si te supone 25 euros más o menos, y puedes hacer bastantes kilómetros. Y también el peso se nota bastante en la dirección, que a pesar de no tener dirección asistida, va muy blanda realmente. Bien, de estos modelos, como hemos dicho, se hizo el normal, el 150 normal, que se llama también 8,5, el especial, siempre con el mismo motor, pero falta una prueba de fiabilidad. Sí, la verdad que problemas no nos ha dado. Es más algún problemilla que has podido tener de que se pueda ahogar el motor o de que no llegue bien el gasoil, algún filtro, alguna tontería. Pero realmente... ¿Lo podemos ver por dentro, Rubén? Por supuesto. Vamos a verlo por dentro. Bueno, estamos aquí en el interior, estamos con Rubén dentro del SEAT 850 especial de su propiedad. Bueno, lo tenéis muy bien, el cuadro es un cuadro sencillo, pero a la vez muy ilustrativo, ¿no, Rubén? ¿Qué vemos ahí en el cuadro? Sí, es un cuadro, la verdad que es bastante bonito, es sencillo dentro de lo que se ve, pero tiene un poquito de todo, te marca el nivel de combustible, te manda cómo va de temperatura el motor, luces, luego también tienes bueno, pues un poquito el limpiaparabrisas, la bomba del agüita para limpiar el parabrisas, la calefacción y una radio que le pusimos. ¿La calefacción dónde está? Aquí abajo tienes aquí el ventilador. Ah, muy bien. Joder, Y aquí se abriría también, pero de aquí también sale. Las trampillas están una a cada lado, ¿verdad? Esta es la roja que está a la derecha. Eso es, sí. Para la calefacción caliente y lo más fresco, vale. Oye, aquí vemos que marca 160, pero eso es una utopía, ¿no? Sí, supongo que sería pues algún vehículo que alguna gama superior que habría en esa época. Podemos estar en 80, 90 como mucho y en condiciones buenas. Salpicaderos que lo tienes todo perfecto, ¿eh? Sí, es un coche que está muy bien conservado. Cuidado de maravilla. Cuando lo adquirimos ya hace muchos años, la verdad que estaba muy bien cuidado. Solo hizo falta repintarlo un poco por fuera y una buena limpieza e instalar 4 luces que pusimos por abajo, la radio y suficiente. Vamos a grabar el motor, venga. Grabamos el motor. Bueno, ahí estamos viendo la bomba del agua con el ventilador, lo que es la dinamo aquí a la izquierda. Aquí tenemos lo que sería la dinamo, las dos poleas, que lleva 2 correas, la polea cigüeñal que está ahí abajo, que es la que mueve la dinamo, y a su vez la de la dinamo mueve la de la bomba del agua, que sea a la vez el ventilador. Luego tenemos aquí la tapa del delco, con el encendido, la bomba de gasolina ahí al fondo, y luego este coche lleva un colector múltiple, que es lo que nos hace ganar esa potencia que tiene por encima. El 850 normal tiene 37 caballos y este pasa de 40 por ese colector múltiple que lleva en el escape, y también por esos 2 carburadores, o sea, esos 2 cuerpos de carburador que lleva ahí, que lo vemos debajo del filtro filtro azul del aire. Muy bien, no se ve que pierde aceite ni nada. Está el auto muy bien conservado. La bombona de refrigerante aquí a mano derecha, ¿verdad? Sí, lo tenemos aquí mismo. Hay que abrir siempre la tapa del motor para poder echar gasolina. También es un sistema antirrobo, ¿eh? No, desde luego. Y luego también lo recomendaré este tipo de coche, siempre cuando lo vas a coger, abrir lo del agua y rellenarlo un poquito, porque siempre algo tira. Agua hasta, ¿no? Vamos ya. Perfecto. Cierra, ¿vale? Vale. Vale. ¿Vemos ahora lo que es el maletero, por decirlo así? Por supuesto. Venga, vamos a ver. Se abriría de aquí. Ahí va la palanquita.
El maletero para el tipo de coche que es, la verdad que es bastante amplio. Lo vemos ya. Sí, sí. Llevas ahí la rueda de recambio. Sí, llevamos un poco de todo. Siempre algún sustitutivo del plomo, las luces que van a ser obligatorias. Sí, sí. Y luego un poquito de herramienta original, la de SEAT que venía con el coche. Y luego teníamos este maletín que llevamos un poco de todo. En caso de avería prácticamente podríamos arreglar cualquier tipo de avería en el coche. Llevas las dos correas. Arriba aquí las tenemos. Llevas también una bobina, una tapa de delco, manguito. Este manguito que se rompe muchísimo en los 850, que es el manguito superior de radiador. Otro manguito de ayuda. Bueno, la verdad es que tienes un recambio bastante completo para salir de cualquier apuro. Así es, el gato original. Sí, sí. Estos coches llevan la batería, lleva debajo todo esto, debajo del hule ese negro que llevas, está la batería. Aquí abajo. Sí, ya, no hace falta que lo levantes. Luego también tenemos aquí el depósito del agua del parabrisas, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, pues, oye, la verdad es que no te falta ningún detalle, Rubén. Hay que tener las cosas bien, si no, no tiene sentido. No vale la pena, ¿verdad? Pues nada, Rubén, muchas gracias por tus momentos que nos dedicas. Enhorabuena, tienes una colección de coches estupenda. Tu padre Agustín también puede estar orgulloso de ello, ¿eh? Sí, muchísimas gracias también a vosotros por preocuparos de este tipo de coches para que no queden en el olvido y recordemos un poco lo que han sido los coches españoles antiguos. Venga, muchas gracias. A vosotros.